Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, a la sección de reseñas dentro de La Rata Lectora. Mi nombre es Tamara Amado y en el vídeo del día de hoy vengo a hablar de un libro y de una autora que son referentes dentro del mundo del universo del terror. Hoy vengo a hablar de Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Y antes de hablar del libro, de qué me ha parecido y demás, voy a hacer una pequeña introducción de la autora porque, me parece importante de cara a que yo voy a seguir leyendo a esta autora. Ya sabéis que en mis book haul de regalos de mi cumpleaños, de Navidad y eso, pues adquirí primero este y luego pues me di cuenta de que era la autora de La maldición de Hill House. En nuestros miedos y en nuestros crímenes descubrimos quiénes somos realmente. Shirley Jackson fue una autora que narraba terrores cotidianos, de pequeñas comunidades, de supremacía blanca, cristiana, de rígidos valores y de crueldad sin límites. Las casas, en el caso de las obras de Shirley Jackson, se convierten en estados mentales. Shirley Jackson nace en California en 1916 y muere en 1965, para que la ubiquemos un poco mejor de cara pues, a acontecimientos históricos que siempre son importantes para que sepamos de quién hablamos y en relación a las obras. Especializada en el terror, se dice que influyó entre otros a Stephen King, Neil Gaiman, Richard Matheson. Esta mujer, que decía que había nacido más tarde de lo que en realidad había nacido por un tema de que su marido era más joven, me ha resultado curioso porque, como sabéis, de eso nos habla Dolores Conquero en Amores contra el tiempo y en su última novela que hace poco subí al canal, Soñé La Habana, pero sobre todo en Amores contra el tiempo, ¿no? Cómo se ejerce esa presión sobre esas mujeres en estas épocas anteriores a esta, pero aquí también, ¿no? Y ella pues nos habla de esa historia, ¿no? Pues Shirley Jackson sufre esa presión debido a que su marido era más joven hasta ese punto, ¿no? Shirley Jackson tiene una biografía interesante, de hecho tiene publicada biografía. Algunas de las palabras que os he dicho están en esa biografía y os animo a conocerla, a investigar más acerca de la vida de Shirley Jackson porque es extensa y no da tiempo, sino aquí en este vídeo quedaría muy largo, pero sí me gustaría deciros que tras no encajar en varios sitios, en entornos, pero también en lugares, ¿no? Shirley Jackson se marcha de su primera universidad y así llega a la Universidad de Siracusa, donde ella eclosiona tras entrar pues en una revista literaria que está en su campus. Y ahí no puedo evitar pues ver similitudes con otros autores que, como hemos dicho, a ella les influye posteriormente y que entra también en contacto con la literatura a través de esas revistas en los campus y en sus actividades así cuando son estudiantes, y me parece importante que resaltar eso. Siempre hemos vivido en el castillo se publica en 1962 para también ubicarlo temporalmente. Es un libro, como veis, muy cortito. No voy a hablar como mucho de la edición porque ya os la enseñé en el book haul. Es de la editorial Tour de France, es de la editorial minúscula pero de Tour de France, y ya os dije, tiene solapas. No es alucinante, pero a mí sí me gustan estas ediciones. No solo por lo corto se lee rápido, sino por la historia que nos cuenta. Yo creo que la leí en un día o dos. Bueno, esta historia está contada en primera persona por una de las protagonistas, por Mary Catherine Blackwood, quien tiene 18 años. Con esas palabras arranca la novela. Creo que es bastante conocido el arranque que tiene este libro. Y de hecho por aquí detrás arranca así, ¿no? Con las primeras, o sea, nos lo resume así, con las primeras palabras con las que pues Mary Kate nos cuenta su historia. Esto va a ser importante para os voy a contar un poco pues eso, de qué va y luego unas reflexiones. Mary Catherine vive con su hermana Constance y viven apartadas, también vive con su tío. Ellas viven como apartadas de la sociedad en una casa que pues tiene un terreno porque sus familiares han tenido tierras y demás, vienen de una familia importante. Solo va al pueblo 2 veces a la semana para traer víveres a la casa, porque también se dedican a cultivar, algo tienen, pero es el único contacto social que tiene con el pueblo y solamente lo tiene Mary Kate con ese pueblo al que va a comprar solamente ella.
Lo digo porque es importante, ¿no? Atender a esto de cara a la información que se da, ¿no? Una primera persona y una visión exclusiva de ella. Y bueno, no creo que se le escape a nadie, pero porque esta historia es suficientemente conocida, incluso aquí detrás también nos lo plantean. Ha ocurrido algo terrible en esa casa 6 años antes del momento en el que partimos para conocer esta historia. Y bueno, pues leyendo las páginas vamos a ir obteniendo información sobre qué pasó. Lo que pasa que hay diferentes como puntos de vista. Algo es claro, ¿no? Y es el hecho de que algo terrible pasó a los familiares que hace que ellas dos vivan solas con el tío. Es su historia, su peculiar historia. Y hay algunas personas, pues sí, que acceden a la casa, que quieren, están interesados sobre todo en Constance, porque Mary Kate se muestra pues bastante salvaje, bastante peculiar. La hermana se nos presenta como alguien que pues no va al pueblo porque le da pánico, porque sí, le da como terror salir de la casa, tiene una especie como de fobia. Es una gran obra, es un referente, os animo a leerla, por supuesto. Si bien el terror que hay aquí es como pues un terror cotidiano, atmosférico, no es un terror aquí pues como el de Stephen King, ¿no? No sé, me parece, aunque pueda ser una de sus influencias, pero no es un terror que no te deje dormir, no es ese tipo de terror. Y bueno, hasta aquí me gustaría no dejar el vídeo, pero sí animar a las personas que no lo hayan leído, pues así, a que lo lean, por supuesto. Pero quisiera brindar algunas reflexiones, porque sé que hay gente que ve los vídeos cuando ya se ha leído un libro. Y yo personalmente lo hago también, ¿no? Porque yo quiero seguir un poquito más para aquellas personas que sí lo han leído. Así que ya, si no lo has leído, te invito ya a que tú finalices el vídeo, porque voy ya a comenzar a hablar. Bien, a mí me parece que esta obra tiene un final, no voy a decir abierto, pero sí que es verdad que como solo tenemos una única visión durante todo el libro, pues hay cosas que se quedan, pues que no sabemos realmente. Podemos imaginar, elucubrar, y luego también el propio final, pues bueno, se queda así ambiguo, aunque sí es cierto que si nos imaginamos que puede pasar con Constance, pero no tenemos toda la información, evidentemente. Antes de, o sea, cuando me he puesto a hacer el vídeo y a buscar información y biografía de Shirley Jackson, pues yo he accedido a que se dice, pues sí, que Constance es víctima de su propio miedo, que la casa es como una cárcel en el que ella encierra su miedo dentro, ¿no? No sé si esto lo ha dicho incluso la propia Shirley Jackson, pero bueno, sí, eso sí lo podemos ver. Pero eso, yo después de leerlo he accedido a ello y ahí he dicho, pues sí, ¿no? Es, evidentemente, es una de las teorías que yo me planteaba, ¿no? Pero ahora os voy a decir, según yo iba leyendo, pues fui tomando unas anotaciones de cosas que yo veía, ¿no? Porque claro, eso tampoco, al final descubrimos que sí, que ella es la asesina, Mary Kate, que envenenó a toda su familia, ¿no? Pero durante toda la historia, pues como no tenemos toda la información, pues o bien ella es una psicópata, ¿no? Y Constance es como su juguete, porque sí que vemos, evidentemente, que Constance no tiene mucha voluntad propia. Por eso esas personas que van allí, que como que lo ven, ¿no? Y la quieren sacar de ese encierro, pese a que no creo que sepan más que Constance quién realmente cometió los asesinatos. Luego, por otra parte, como no hablan del tema, no conocemos del todo las motivaciones de Mary Catherine para matar a toda su familia, excepto a Constance, ¿no? Tampoco sabemos por qué Constance, por qué los demás sí y ella no, y las motivaciones del todo. Sí podemos partir de que es una desequilibrada mental y por eso agranda toda la fantasía en torno a lo que pasa cuando va al pueblo, a cómo se meten la gente del pueblo con ella, que ya hay un personaje que le dice que está mezclado con su fantasía. Y todo ese ritual de clavar cosas en los árboles como para proteger la casa. Si vemos a alguien con excesiva imaginación, y bueno, podemos intuir ya al final que sí es un trastorno mental o algo pasa con ella o no, porque tampoco conocemos
las motivaciones de ella, de ese tema, ¿no? Como ya digo, mucha segmentación de la historia que crea la atmósfera, evidentemente, pero luego por otra parte sí acierta con ciertas cosas y es el interés de ese primo por el dinero de ellas, que pues sí, nos parece como que sí se preocupa por Constant, pero en realidad está preocupado por la fortuna que encierran ahí, y en ese punto pues sí acierta, ella sí ve la realidad y Constant no. Evidentemente los datos que sí tenemos son los de las muertes, y que una persona con 12 años mata a toda su familia de sangre, a su padre, a su madre, a su hermano, a la mujer de su tío y a la hija de su tío, y el tío sobrevive de casualidad, ¿no? Pero eso, una niña de 12 años. Y a lo largo de la lectura pasamos de la empatía a la sospecha, y a todo esto que digo pues se queda como a que tú lo vayas como construyendo. A lo mejor no tanto una interpretación abierta, pero sí desde luego que no están todas las certezas puestas sobre la mesa. Y hasta aquí este vídeo, yo me despido ya, os animo muchísimo a leer este libro, que os lo recomiendo y que espero volveros a ver pronto en este canal.